Sublime gracia del Señor, pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción. Buenas tardes a nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía a esta hora. Le damos una muy cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos realmente que usted pueda entender lo que estamos enseñando, lo que estamos tratando, que es la palabra de Dios tal cual como está escrita. Si tiene una Biblia a mano, le sugiero que la busque, que lea junto conmigo en la palabra de Dios, y así usted va a verificar que lo que estamos leyendo es lo que la Biblia dice y no otra cosa. Estamos estudiando en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y estamos en el capítulo 5, así vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a leer hasta ese versículo y deseamos que, por supuesto, la palabra de Dios sea de mucho beneficio para usted
y para cada uno de nosotros en esta tarde, porque la palabra de Dios es para todos, empezando por el que lee y está hablando y luego con los que escuchan. Estamos en este capítulo 5 y el apóstol Pablo está aquí instruyendo a los creyentes que debemos andar considerando que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y debemos andar confiados en la fe en Cristo. Ahora nosotros hablamos y predicamos a Cristo a quien no hemos visto, pero va a llegar el momento en que sí le vamos a ver y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Entonces allí ya no necesitaremos la fe, porque la fe es la razón de conocer y creer todo aquello que nosotros no vemos. No estamos andando ahora por vista, pero allí le vamos a ver y vamos a considerar a Él en toda su gloria. Así, el deseo de Pablo, a veces en las tribulaciones, en las dificultades, en los azotes, en medio de la persecución, ¿cuántas veces el apóstol desearía ya dejar este mundo y partir para estar con Cristo? Lo cual es muchísimo mejor, hubiera sido de gran consuelo para él. Y no solamente para él, sino para todos los creyentes que están sufriendo por causa del Evangelio y por otras razones que tienen que ver también con el Evangelio de Cristo. Sin embargo, también era necesario que él permaneciese hasta cuando el Señor dispusiera de él, porque él tenía que cumplir con el encargo que le había hecho el Señor Jesucristo al designarle como apóstol, el último de los apóstoles, y enviarle con el mensaje de salvación en primer lugar a los judíos y luego a los gentiles, a nosotros, a aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel. Así, Pablo de todas maneras deseaba que, estando ausentes del Señor, pudiera ser agradable a Él. Y cada creyente debiera tener también esta meta, todos nosotros debiéramos tener esta meta, de vivir agradando al Señor. Y para vivir agradando al Señor, tenemos que solamente instruirnos a través de la palabra de Dios para conocer lo que Él quiere de cada uno de nosotros, aquellos a quienes Él ha salvado mediante la muerte del Señor Jesucristo. Estas instrucciones para nosotros que pertenecemos a la Iglesia están contenidas en el Nuevo Testamento. No debemos mezclar aquello que es de la ley con la gracia, porque la ley fue cumplida a plena satisfacción de Dios por el Señor Jesucristo, ya que ningún hombre pudo cumplirla jamás, porque la ley decía: haz esto y vivirás, pero no daba el poder para vivir una vida de santidad. A través de los sacrificios que se ofrecían en la antigüedad de estos animales, que eran sustitutos de los pecadores, solamente se acallaba aquello que era ceremonial, lo que era visto, no hacía limpia la conciencia del pecado. Solamente la muerte de Cristo fue la que quitó de una vez por todas el pecado. Él nos ha librado del poder del pecado a aquellos que hemos acudido a Él para la salvación, el perdón y la vida eterna. Así el apóstol, él deseaba serle agradable. Y usted, mi querido hermano, si quiere vivir y agradar a Dios, tiene que instruirse, y no solamente instruirse, sino vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque Santiago, el medio hermano del Señor, cuando escribe esta carta, en la carta de Santiago, él dice que nosotros debemos mirarnos en la palabra de Dios cual en un espejo, pero no como
él menciona que algunos se van y se olvidan. Nosotros debemos mirarnos y a través de la ayuda del Espíritu Santo ver aquellas cosas defectuosas que están en nuestras vidas y que son desagradables a Dios y por supuesto quitarlas de nuestras vidas, quitar esas prácticas pecaminosas que siguen muchas veces a los creyentes. Así el apóstol dice, por tanto, o sea, en razón de lo anterior, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable al Señor. ¿Y cuál es la razón de esto? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La razón es que todos los creyentes, cuando dice todos nosotros, se refiere a los hijos de Dios, a los que han nacido de nuevo, a los que han confiado en la muerte de Cristo para su salvación, que tienen plena certeza, plena seguridad de su salvación porque Dios le ha salvado y le ha perdonado por los méritos de Cristo en la cruz. Por eso dice él, todos nosotros, él se incluye dentro de todos los creyentes. Es necesario, cuando aparece esta palabra en la Biblia, significa que no puede ser de otra manera. Es necesario. El Señor Jesús, conversando con Nicodemo en el Evangelio según Juan, el capítulo 3, él también utiliza esa palabra refiriéndose a la salvación, al programa de Dios para salvar a los pecadores, al usar la figura de aquella serpiente en la antigüedad. Y él dice, es necesario, no puede ser de otra manera. Tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y aquí hay mucha controversia entre algunos con respecto a los juicios. Hay mucha gente que enseñan acerca de un solo juicio final. Son varios los juicios que se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el juicio de las naciones, y ese juicio tiene que ver con el comportamiento de los gentiles respecto a los judíos durante el periodo de la gran tribulación, ese periodo que es futuro aún, de acuerdo a cómo hayan actuado con respecto a aquellos judíos que serán perseguidos por el testimonio de Cristo que ellos van a ir entregando por el mundo. Y muchos toman ese juicio y lo aplican a la iglesia, no tiene nada que ver. Allí se habla de las ovejas y de los cabritos, pero tiene que ver con las naciones, no tiene que ver con las naciones gentiles, no tiene que ver con la iglesia, con los creyentes. También algunos hablan del juicio final que en la palabra de Dios tenemos, donde serán juzgados los muertos, aquellos que murieron sin recibir a Cristo como su Salvador personal. Allí van a comparecer ante el gran trono blanco. Y muchos confunden todos estos juicios y piensan que allí, en estos juicios, Dios va a tomar las obras de cada uno y las va a poner como en una balanza. En realidad son enseñanzas, son cosas que a alguien se le ocurrió solamente, son cosas arcaicas que ya con el conocimiento, con toda la ayuda que hay para entender la Biblia, ya ni siquiera debieran mencionarse, pero todavía hay muchos que enseñan estas cosas, que si las obras buenas son más que las malas, entonces la persona va a ser salvada, y si las obras malas son más que las buenas, va a ir a la condenación. Eso no, la palabra de Dios no lo enseña en ninguna parte. Así, esas cosas deben ser erradicadas de la mente humana porque no tienen que ver con ningún principio bíblico. Aquí, en este caso, es un juicio, es un tribunal que se toma como ejemplo de los juegos
olímpico de las Olimpiadas, y ese tribunal se llamaba el Bema, y allí se sentaban los jueces para dar premios a los competidores de las Olimpiadas, aquellos que eran atletas, que eran boxeadores, etc. Aquellos que eran ganadores recibían premios, eran coronados, recibían una corona de laurel y otros premios. Y de ahí se saca la figura del tribunal de Cristo. Y es Cristo el que va a ser siempre el juez en todos los juicios, porque el mismo Señor Jesús lo enseñó y Él dijo: el Padre a nadie juzga, todo el juicio lo ha entregado al Hijo. Y el juicio va a ser también para los inconversos por el mismo Señor Jesús. Pero en este caso, aquí son los creyentes que comparecemos. Y este tribunal se llama el tribunal de Cristo. Y aquí no tiene que ver con el pecado, porque el pecado del creyente ya fue juzgado en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Todos los creyentes que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, ya no estamos bajo el juicio de Dios, porque Cristo llevó en sí ese castigo y Dios no va a cobrar otra vez un juicio. Dice en esta misma carta que Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados, y eso lo vamos a ir corroborando durante el resto de los capítulos y versículos que quedan tanto en esta carta como en las siguientes. Así, el creyente va a comparecer allí para ver qué es lo que hizo estando en esta vida, estando en el cuerpo. Si lo que hizo como creyente desde el momento de su conversión, si fue bueno o fue malo. Dice, si ustedes se acuerdan, en la primera carta, en el capítulo 3, allí también consideramos algo del tribunal de Cristo. Y allí se nos indicaba que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno será, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y aquí en el capítulo que estamos leyendo dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vale decir, no tiene que ver aquí con el pecado, sino más bien con las acciones, con las obras, que es el fruto de la salvación, con aquellas cosas que hicimos para Dios. ¿Cuál fue el móvil? ¿Qué nos movió a hacer las cosas? Porque ningún inconverso va a comparecer en este juicio, solamente los creyentes. Y vamos a dar cuenta a Dios si nuestras vidas realmente se ajustaron a las demandas que Él ha dejado establecidas, o simplemente si fuimos hijos desobedientes. Si el trabajo nuestro merece ser galardonado o no. De eso se trata este tribunal. Si lo que hicimos, lo hicimos para el Señor, y Él lo considera y lo premia, o sencillamente lo hicimos por vanagloria, por exhibición, por envidia, o por querer perjudicar a otro, etc. Hay muchas formas, muchos móviles que nos impulsan
a hacer las cosas. ¿Cuál fue lo que realmente nos movió para estar en el Evangelio con responsabilidades? Si realmente esas responsabilidades las recibimos del Señor o nos las impusimos nosotros mismos para hacernos vistos de los demás o para estar sobre otras personas. Esas cosas realmente no son bíblicas, pero se ven mucho, especialmente entre las llamadas iglesias evangélicas. Así, todo verdadero creyente va a tener que dar cuenta de eso. Vamos a dar cuenta, por ejemplo, de cómo ocupamos el tiempo de las personas. Este mismo instante en que yo estoy hablando acá, hay personas escuchando. ¿Y qué estoy haciendo yo con el tiempo de las personas? ¿Estoy haciéndolo para provecho de ellos o sencillamente les estoy entreteniendo? ¿Estoy hablando con respecto a mi propio razonamiento o estoy entregando el mensaje de Dios? Escuchen o no quieran escuchar, como dijo el Señor al profeta Ezequiel, de todas maneras les hablarás, escuchen o dejen de escuchar. Allí vamos a recibir recompensas, o a lo mejor nuestra labor, que se ve muy abultada, va a ser como el heno, la paja y la hojarasca, que el fuego la va a quemar y no va a quedar nada. Pero el creyente sí es salvo, porque es salvo no por obra, sino por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, nos enseña el mismo apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Y esto no es algo de vosotros, sino es un regalo de Dios, porque Dios regala la salvación, pues es de gran costo y nadie la puede pagar jamás. No hay ningún mérito en ningún hombre, en ninguna mujer, en ningún ser humano para lograr la salvación, la vida eterna. Así, de esto se trata aquí, que vamos a recibir lo que merecieron nuestras obras, en el sentido de haber obedecido o no al Señor. ¿Cómo estamos viviendo? Y esto por supuesto es una pregunta para los cristianos, para los hijos de Dios salvados por Cristo. ¿Cómo estamos viviendo con respecto a el tribunal de Cristo? ¿Acaso estamos viviendo en obediencia a la palabra de Dios? ¿Estamos enseñando lo que es la palabra de Dios? Porque el Evangelio es el mensaje de Dios para las personas que están todavía en tinieblas. Y Dios quiere que todos aquellos que aún no han visto ni han recibido a Cristo como su Salvador personal puedan ser salvados a través de la muerte de Cristo. El Evangelio no es una religión, no es algo en lo que las personas puedan entretenerse. El Evangelio tampoco es un negocio donde algunos puedan llegar para obtener ganancias económicas. El Evangelio anuncia el amor de Dios, el perdón de los pecados a aquellas personas que están destituidas de la gloria de Dios. Así, usted, si es un verdadero creyente, va a estar presente en el tribunal de Cristo. Y allí Dios le va a premiar o va a pasar sin ningún premio, solamente salvado por la gracia de Dios. Así el apóstol dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Él sigue pensando en este acontecimiento donde todos los creyentes pasaremos allí delante del Señor, cual el juez, para recibir recompensa. Así él dice: conociendo el temor del Señor.
¿De qué se trata el temor? No es miedo, porque aquí nosotros somos hijos de Dios. Y el temor tiene que ver con el respeto, con ese temor reverente que debiera haber, porque no digo que lo haya en todos, en muchos sí lo hay, ese temor reverente que se manifiesta del Hijo con respecto al Padre, con respeto y con mucha suavidad trata a su Padre porque Él le ha criado, Él le ha sustentado durante su niñez, su juventud. Así también es el respeto que nosotros debiéramos manifestar para con el Señor. En la vida física, cuando el hijo desobedece al Padre, obviamente no está tranquilo. En su conciencia sabe que ha desobedecido y que esa desobediencia lleva consigo un castigo, una reprensión, una disciplina. En el caso del creyente también debiéramos tener ese temor de si desobedecemos a lo que nuestro Padre nos ordena, nos manda, bueno, Él nos puede disciplinar, porque Él, cual Padre amoroso, Él desea que nosotros andemos por el camino recto, que sigamos sus pisadas y que hagamos lo que a Él le agrada. Así, el apóstol está diciendo que lo que Él y lo que ellos eran, Dios lo sabía, Dios les conocía muy bien, y Él esperaba que aquellos que eran sus hermanos también pudiesen darse cuenta de cómo ellos servían al Señor con limpia conciencia, cómo ellos no andaban haciendo negocio con la palabra de Dios, no andaban medrando, sino más bien ellos estaban entregando el mensaje de salvación, las instrucciones dadas por Dios de forma gratuita, sin andar siendo carga para nadie. Así dice él que a ellos les era manifiesto también esto. Luego él dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Habían en aquel tiempo, y allí en la iglesia en Corinto, muchos que se creían algo especial en sí mismos, eran falsos maestros y miraban con desprecio, miraban en forma despectiva a los demás e incluso miraban con desprecio al mismo apóstol y sus compañeros. Ellos, como parámetro, eran ellos mismos, se medían a sí mismos y realmente se gloriaban en lo que ellos hacían y en lo que ellos eran. El creyente en Cristo, en lo único que debe gloriarse es en el Señor, porque el creyente en sí mismo no es nada, solamente a través de la obra del Espíritu Santo, quien mora en nosotros, es quien nos puede llevar de victoria en victoria y también quien nos puede ayudar a gloriarnos, pero a gloriarnos en la cruz de Cristo y no en nada de lo que nosotros pudiéramos pensar que somos, porque el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir a través de la muerte del Señor Jesucristo. Así, el apóstol era tildado, incluso algunos le tildaban que ellos estaban locos. Una vez también un gobernador, Festo, cuando él estaba compareciendo ante un rey, él le dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero no era realmente, el apóstol Pablo no tenía en sí una locura que él estuviera fuera de juicio, sino más bien para ellos lo que Pablo les enseñaba les parecían locura, porque la palabra de la cruz
escribió el mismo apóstol, para los incrédulos les es locura, porque no pueden entender, muchos no pueden entender cómo ellos pueden ser salvos de la ira de Dios a través de la muerte de un hombre allí en una cruz en Israel. Entonces, no pueden entender eso, pero para el creyente no es locura, sino es motivo de gozo el pensar que Dios haya dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él dice, bien, si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Dios les conocía muy bien y ellos hablaban palabras de cordura y no cosas que fueran desordenadas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de orden y de decencia. Y Él mismo ordena a la iglesia, a los creyentes, que todo lo que se haga en forma ordenada y decente, porque de otra forma solamente trae descrédito y desprestigio a lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Así vamos a escuchar un himno y vamos luego a continuar con la meditación y el análisis de este capítulo. Certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre vivo mi gran librar, de pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aun para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Serve sumiso a su voluntad. Gloria celestes servicio a cuando Moisés sí muy Señor, gozo sabemos, soplo siempre confiando encuentro en Jesús, paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar, y tras a Cristo logra mirar. Esta es mi historia y mi canción. Gloria a Jesús por
Bien, el apóstol Pablo prosigue acá y dice él en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, o el amor de Cristo domina en nuestras vidas, en otras palabras, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Este uno que murió por todo, por supuesto, es el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz para salvar a todo aquel que en Él cree. Hay provisión para todos los seres humanos, hay provisión de salvación. Y todos aquellos que confían en el Señor Jesús tienen vida eterna, perdón de pecados. Y esta es la seguridad que debemos tener ahora en el presente. El Señor Jesús murió por mí en la cruz y al morir Él me dio vida eterna, Él me dio el perdón de los pecados. Así, Él murió por todos, pero lamentablemente no todos creen y no todos confían en la muerte de Cristo, así no todos son salvos. E incluso más, hay muchas personas que hablan del Evangelio, que leen la Biblia, que pretenden o enseñan de la Biblia sin tener la salvación de sus almas. Y esto es muy terrible, porque el mismo Señor Jesús, Él lo anticipó. En aquel día, dijo Él, muchos me diréis, lo hicimos esto o esto otro en tu nombre. Y la respuesta será, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, la vida de servicio para con el Señor, comienza cuando el pecador es salvado por Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en él, ahí comienza la muerte para el mundo del creyente y la vida para su Señor. Él vive para Cristo, por eso dice aquí que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El creyente debe tener centrada su vida en el servicio para su Señor. Si Él murió para que nosotros tuviésemos vida eterna, nosotros debemos vivir para Él, anunciando las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que si usted ha nacido de nuevo, si usted tiene a Cristo como su Salvador personal, el centro de su vida debiera ser el Señor Jesucristo. También quiero alentar a aquellos que, siendo hijos de Dios, un día recibieron a Cristo como su Salvador personal, partieron bien, estaban sirviendo al Señor, pero luego se desviaron, dejaron su primer amor. Y el primer amor que menciona la palabra de Dios no tiene que ver con el primer fervor o entusiasmo cuando uno se convierte, sino más bien con las prioridades, que es lo primero en la vida del creyente. Porque Dios no acepta corazones divididos. No podemos amar al mundo y amar a Dios. No, dice que ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, o se allegará a uno y despreciará al otro. Si no podemos servir a Dios y servir también al mundo a través de las diferentes cosas que el mundo ofrece, que en algunos casos parecieran legítimas, pero que para el creyente realmente lo único que debiera ser es el amor y el servicio a su Señor. Dice el Señor escribiendo en una de las cartas del Apocalipsis, tengo que has dejado tu primer amor. Vale decir, en la vida del cristiano, del creyente, el primer lugar en el corazón lo debe ocupar Dios, luego lo demás, luego la familia, luego los demás afectos. El primer afecto del creyente debe ser para Dios, para su Señor, para aquel que murió por él allí en la cruz. Así el Señor resucitó
y también con la resurrección de Él es garantía de que si nosotros tenemos que pasar por la experiencia de la muerte, vamos también a ser resucitados. Así de manera que nosotros, dice el apóstol Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo a Nicodemo, este hombre religioso que persiguió a la iglesia, perdón, no que persiguió a la iglesia fue Pablo, no, Nicodemo, este hombre que se presentó al Señor Jesús de noche, este hombre, el Señor le dijo, te es necesario. Él era un maestro en Israel, era un príncipe en Israel, sin embargo, con todo el conocimiento de la Biblia que él tenía del Antiguo Testamento, con su vida de muy buena conducta que él manifestaba al mundo, con todo eso, él estaba destituido de la gloria de Dios. El Señor le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver ni puedes entrar en el reino de Dios. Pero qué maravilloso es que ese hombre en aquella misma oportunidad, porque luego vemos los resultados, nació de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es nacer de arriba, nacer de lo alto. Es la obra del Espíritu Santo que hace en el pecador. Le transforma. No le puede arreglar o reparar como hacemos nosotros con artefactos o con cosas que se nos echan a perder. ¿Por qué? Porque el ser humano está en tan mala condición que Dios, haciendo un diagnóstico desde el cielo, dice él a través del profeta Isaías que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana en él, sino hinchazón y podrida llaga. Y podríamos agregar el diagnóstico que él hace allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, donde también da un largo listado de lo que es aquel que está sin Dios y sin salvación en el mundo. Por ejemplo, dice que sus pies corren apresurosos al mal, que no tienen paz. Obviamente no pueden tener paz porque la espada del juicio de Dios está sobre ellos. Sin embargo, cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, es transformado por el Espíritu Santo. Es hecho una nueva creación. Todas las cosas viejas pasan. Aquellos hábitos que antes tenían, los deja de lado. Ahora tiene nuevas metas, nuevos propósitos. Ahora él quiere vivir para Dios. Antes vivía para sus placeres, para el vicio y para todas aquellas cosas que nosotros conocemos en los que no conocen a Dios y que creen que están muy bien, pero que lamentablemente sus costumbres, sus cosas que ellos hacen y el no atender a Dios, ellos están yendo a la condenación. Porque todos los placeres son solamente para gratificar el cuerpo, la carne. Pero, ¿y el alma? ¿Qué obtendrá el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa podría dar por su alma? Obviamente que ninguno. Pero cuando Dios salva al pecador, este cambia totalmente. Y esos cambios tienen que ser manifiestos a las personas que están cerca de él, ya sea en el trabajo, en el hogar o en el lugar donde él o ella se desenvuelve. Aquel que antes se gastaba su sueldo en juegos, en borracheras, en diferentes cosas, ahora ya no es así. Ahora se transforma en una persona responsable, amorosa de sus hijos,
de su casa, cuidadosa de su persona y que vive una vida muy distinta, pues ahora ha sido salvado por Cristo y el Espíritu Santo que vive en él, que mora en él, le guía para que pueda vencer todas aquellas tentaciones y aquellas cosas que antes tenía. De hecho, los amigos se dan cuenta y muchos se apartan de él o de ella porque ya no les gusta la forma en que viven. Y dice el apóstol Pedro que se extrañan de que ya no corra en el camino de descomposición que corría antes, en el camino de perdición que antes andaba, porque ahora vive para Dios. Ahora su tiempo lo ocupa en el servicio para el Señor, en la oración, en el estudio y en la lectura de la palabra de Dios. Ahora él o ella tiene tiempo para conversar con Dios. Los creyentes conversamos con Dios. ¿Sabe cómo lo hacemos? Nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Y esa oración, como el mismo Señor Jesús lo enseñó, es una oración que se hace en privado. Cuando son oraciones personales, se hacen en privado. Entra a tu cámara o a tu pieza y allí en secreto ora a tu Padre, y tu Padre que escucha en lo secreto te responderá en público, y allí se exponen las necesidades, se alaba y se glorifica el nombre de Dios y se exponen las necesidades. Así nosotros podemos hablarle a Él y Él nos escucha. Pero también nosotros podemos escuchar su voz. ¿Cómo escuchamos nosotros la voz de Dios? Es, por supuesto, a través de la lectura de la palabra de Dios. Él nos habla. Él nos habla a través de la palabra suya. Nosotros sabemos conscientemente que la Biblia es la palabra de Dios, útil para instruir, para redarguir. Es la palabra de Dios, así es una nueva creación. Las cosas viejas pasan. He aquí, todas son hechas nuevas. Así es la evidencia. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, porque el mal árbol no puede dar buen fruto, ni el buen árbol puede tampoco dar fruto malo. Así, si una persona dice yo soy de Cristo, pero su vida manifiesta lo contrario, entonces está mintiendo, no está diciendo la verdad. Si una persona, quiero mencionar algo que es muy común, si una persona antes de recibir a Cristo como su Salvador personal era de labios sucios, hablaba todo en groserías, no controlaba su lengua, y luego que dice haber recibido a Cristo como su Salvador personal, sigue en la misma condición, entonces esa persona jamás ha nacido de nuevo, jamás ha recibido a Cristo como su Salvador personal. No hay ningún cambio en él. No puede, como dice Santiago, el medio hermano del Señor, de la misma boca salir bendición y maldición. Así, si alguno dice que es del Señor y anda en tiniebla, el tal es mentiroso, porque no solamente la evidencia se ve con respecto al Señor en la oración, sino también con respecto a la forma en que vivimos, en que nos comportamos, la conducta que manifestamos hacia los demás. Todas son hechas nuevas. Y por supuesto todo esto proviene de Dios, porque el apóstol Pablo dice que por gracia somos salvos y no por obra, para que ninguno se gloríe, pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esos son los frutos de la salvación. Todo esto, por supuesto, proviene
de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Y cómo Dios nos reconcilió? A través de la persona del Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, Dios tomó mis pecados y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Antes de eso era enemigo de Dios, pero Dios, a través de su Hijo amado, Él nos reconcilió a nosotros. Antes nosotros estábamos enemistados con Dios por nuestro pecado, pero ahora somos hijos de Dios y Él nos ha encargado este ministerio de la reconciliación, que te hablemos a ti, tú que todavía eres enemigo de Dios. Y esto realmente es algo muy solemne que a uno toca las fibras del corazón cuando dice, como si Dios rogase. Amigo, querido amigo, ¿puedes tú entender esto? Porque yo no lo entiendo. ¿Puedes entender esto, que el Dios santo, infinitamente santo, Él te ruega a ti que tú eres el causante de la enemistad para con Él, que Él te ruegue a ti que te reconcilies con Él? ¿Puede ser esto posible? Sí. Dios, como si Él rogase a través de nosotros, Él te ruega que te reconcilies con Él. Sí, amigo mío, Dios te ama tanto y te amó de tal manera que para salvarte Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo dio en propiciación por tus pecados. Y tú no consideras el amor de Dios. Tú no tomas en cuenta el amor de Dios. Tú vives tu vida solamente gratificando tu cuerpo y no pensando en tu alma, que por la eternidad tendrá un destino que tienes que decidir ahora en esta vida. O pasas la eternidad en la presencia de Dios, en la presencia del Señor Jesucristo, alabando y glorificando su nombre, o pasas la eternidad en la condenación. Es la elección que tú tienes que hacer, porque después de que partamos de esta vida, no hay nada más que hacer. Ya llevamos el destino sellado. Y esto es muy solemne. No dejes pasar la gracia de Dios en vano, porque ahora es el día de salvación. Ahora es el día de salud. Dios te está rogando, Dios te está invitando, Dios te está pidiendo que te reconcilies con Él a través de la muerte del Señor Jesús, que vengas a Él, que le confieses tu pecado y que abras tu corazón para que el Espíritu Santo pueda obrar en Él. Mira lo que dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En la palabra de Dios tenemos un claro testimonio que el Señor Jesucristo no conoció pecado, que no hizo pecado, que no se halló engaño en su boca. Sin embargo, cuando Él estaba en la cruz, Dios le trató como pecado. Dios descargó todo el peso de la ira judicial en contra de su amado Hijo. ¿Para qué? Para que tú puedas tener y ser salvado por esa muerte. Para que tú fueses hecho y yo fuese hecho justicia de Dios en Él. Hemos sido justificados los creyentes por la fe en la muerte del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe.
tenemos paz para con Dios mediante el Señor Jesús. Te llamamos amigo, que vengas a Cristo, recíbele como tu Salvador personal, asegura tu futuro por la eternidad. Aquí no se trata de religión, no se trata de ser religioso, se trata de ser salvado por la obra de Cristo. Tú podrías pasar toda tu vida siendo un religioso, si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador personal, estarás tan perdido como aquel que nunca ha leído en su vida o ha escuchado en su vida la Biblia, o como aquel que ha desechado y ha despreciado el amor de Dios. Deseamos que ojalá usted considere esta palabra de Dios que en esta tarde te hemos entregado, y que tu corazón no siga endurecido, sino te entregues ahora mismo a Cristo. Vamos a escuchar otro himno antes de terminar el programa. Dios le envió, se llama Cristo, Él vino a amar y a perdonar, su vida dio para salvarnos.
Queremos invitar a aquellos que no se congregan en ningún lugar a nuestras reuniones que celebramos los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas en Pedro Aguirre Cerda 189. El día domingo también tenemos a las 11:30 de la mañana escuela dominical con clases para niños, jóvenes y adultos. A estas reuniones usted será muy bienvenido y deseamos que pueda entender el mensaje de salvación, que el Señor le bendiga, que tenga un buen fin de semana y si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente hablando de este Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros, aflicción. Day to night, a new hotel. I wait alone to find your love.